Tuve que hacer una pequeña pausa, niños. ¿En qué nos quedamos? En que Pedro, muy valiente, quiso defender a nuestro Señor y sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Se la arrancó. Sí, no, así como que le hizo aquí una cortadita, no. Le arrancó la oreja cayó así. ¡Fum! Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio. Pero fíjense, Diosito, aunque estaba, bueno, ya había pasado ese momento de mucho miedo, pero aunque sabía todo lo que le iba a pasar, estaba muy, muy tranquilo. Y le dice: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada, a espada perecerán. O sea, los que usen la espada para matar van a morir también con una espada. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Mas, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que así debe suceder? Sí, le dice lo que les acabo de decir. ¿No podría Dios enviarme un ejército de ángeles para que me salven? ¿No podría haberlo hecho? Uy, un ejército, pero enorme. Y como les digo, y esas espaditas, ay, no les servían de nada. Pero es que Dios quería que eso pasara. Que así pasaran las cosas, se tenían que cumplir las escrituras. Entonces Jesús tocó la oreja ensangrentada del servidor del sumo sacerdote y quedó curada. Se la volvió a pegar, solo con tocarla. Y todos lo vieron. Y aún así seguían diciendo que él no era el Hijo de Dios. Es que los judíos siempre han sido muy tercos. A ver, ¿quién hace eso? ¿Quién puede pegarle la oreja a alguien o una parte del cuerpo a alguien nada más con decir así? Nadie. Y vieron que Jesucristo lo hizo y aún así no creyeron. En ese momento Jesús dijo a la gente: ¿cómo contra un salteador habéis salido a prenderme con espadas y palos? O sea, les dice: ¿cómo han venido a atraparme con espadas y palos como si fuera un ladrón? Todos los días me sentaba en el templo para enseñar y no me detuvisteis. Sí, cuando la policía va a detener a un delincuente, a alguien que roba, alguien que mata, alguien que hace bien cosas muy feas, no, llegan los soldados, llegan con sus camionetas, soldados, policías, con sus pistolas, ¿no? Para que no se les vaya a escapar. Y porque saben que es peligroso y porque seguramente también ese delincuente tiene pistolas grandototas y a lo mejor hasta bombas. Van bien preparados pues para que se haga ahí una lucha, una guerra. Entonces es lo que les reclama Diosito. ¿Has venido a atraparme como si fuera un ladrón? Sí, con tus espadas. Porque en ese tiempo no había pistolas, no había bombas, ¿no? Eran las espadas, palos. Has venido como si fuera un ladrón. Me has visto siempre en el templo. Yo no me escondo. Voy, platico, predico. ¿No me pudiste agarrar ahí? Tenía que ser así, de esta forma. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron. Fíjense. ¿Quiénes le abandonaron? Todos los discípulos, los que decían: oh, Señor, yo moriré contigo, yo te defenderé. Les dio miedo y se fueron. Lo dejaron ahí solito. Pobrecito. Todo ese miedo que sintió, que dijo podría morir de miedo, que sudó sangre y lo dejaron solo. ¿A quién le gustaría
En ese momento en la noche que se despiertan en su cama, tuvieron una pesadilla y tienen muchísimo miedo de que se haga realidad la pesadilla. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen, por ejemplo? ¿A quién le hablan? ¡Mamá! O corren con mamá. Mamá, es que tuve una pesadilla. Es que pensé esto. Y ya la mamá. No, mira, hijo. Bueno, vos, si la mamá está cansada, los regaña, ¿verdad? Pero las mamás te explican, ¿no? No, mira, hijo, no pasa nada. Y te acompaña y trata de que te tranquilices, ¿no? Tu papá te abraza, te da un beso. Bueno, ¿a quién le gustaría tener ese miedo y que tu mamá se vaya corriendo, por ejemplo? Mamá. Y tu mamá. ¿No? No, quítate, no. Tengo miedo de ti, vete, no te voy a ayudar. ¿Qué tal si haces que a mí también me dé miedo? No. Y huye de ti. ¿A quién le gustaría que su mamá, su papá los dejen solos en la noche con ese miedo? A nadie, ¿verdad? Eso le pasó a Diosito. Lo dejaron solo. Qué feo, ¿no? Saber que te van a matar. Pues, nuestro Señor lo sabía. Y que iba a estar solo. Sus amigos lo dejaron. Pedro siguió a su maestro a cierta distancia. Sí, porque pues él había dicho que él no lo iba a abandonar. Entonces sí lo iba siguiendo de lejitos, escondidito, porque tenía miedo de que también lo agarraran a él. Lo siguió hasta la casa de Caifás. Fin. Aquí se acaba este capítulo de la traición. ¿Qué aprendimos este día? ¿Qué hay que pensar este día? Ese momento en el que estaba nuestro Señor en el huerto de los olivos, cuando estaba él ahí solito, con muchísimo miedo, con muchísima tristeza, porque dicen que en ese momento cuando estaba nuestro Señor rezando, pidiéndole a Diosito que por favor lo salvara, todos los pecados de todas las personas, todos los humanos, desde Adán y Eva hasta el último humano que vaya a ver en este planeta, todos esos pecados se le mostraron ahí. Lo vio todo. Todas esas ofensas. Y por eso sintió más tristeza. ¿Sí? Imagínense decir, yo voy a morir para salvar a mi mamá. Voy a morir para salvar a mi mamá. Lo voy a hacer porque la quiero muchísimo. Pero luego de pronto te das cuenta que tu mamá como que no le importa. No le importa que vayas a sufrir, que mueras. Más hasta a lo mejor hasta se burla de ti. Ay, sí, ¿para qué te mueres por mí? Ay, no. Uy, mira, te van a azotar. Ay, te van a arrancar la carne, no. Te van a poner unos clavos, te van a poner espinas. Y es más, hasta tu mamá llega y te agarra el cabello y es más, yo les ayudo. Eso pasa cuando pecamos. Entonces imagínense que en ese momento todos los pecados cometidos que se iban a cometer, los puede ver porque es Dios, Él puede. Y le da una tristeza enorme saber que Él va a morir, pero que la gente va a burlarse con sus ofensas, hasta va a ayudar, sí, tú, yo, todos los que pecamos. Es como que estamos ahí y ayudamos a clavar, ayudamos a que le pongan esa corona de espinas, ayudamos a darle latigazos. Eso es el pecado. Entonces, eso es lo que hay que pensar. Dios estuvo muy triste, estuvo solo y sufrió por nuestros pecados. Hay que pensar en eso, hay que pedirle que, aunque eso es imposible, pero pedirle que nos ayude a consolarlo, así como se le apareció el ángel y lo consoló y le dio esas fuerzas para seguir adelante, que nos ayude a consolarlo, y sobre todo ustedes, niños,
Sí, yo quiero que sea algo que ustedes aquí se queden bien metido en su cabecita. La oración, las cosas que los niños hagan son mucho, mucho más agradables a Dios. A Dios le encantan, ¿sí? Si un adulto reza un rosario y un niño reza un rosario, el rosario del niño le gusta muchísimo más. Ustedes, niños, pueden hacer mucho más por Dios que nosotros los grandes. Esta semana recen y piensen en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y platíquenlo, ya saben, como siempre les digo, platíquenlo con sus hermanos, con sus tíos, con sus abuelitos, con sus papás, papá, mamá. ¿Qué te parece, mami, si en lugar de ver nuestras caricaturas, esta semana vemos películas de Diosito, de cuando mataron a Diosito? ¿Sí? Bueno, nos vemos el día de mañana. Recuerden que no es momento de divertirnos, es momento de pensar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo.